tal, señores? Muy buenos días. Son las 7:01 de la mañana, las 6:01 en las Islas Canarias. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible La Mañana de Federico en Es Radio en este martes 4 de enero ya del año 2022. Hoy celebramos las festividades de Santa Ángela de Foliño y Santa Isabel Ana Bailey. Así que nada, muchísimas felicidades a todas aquellas, si es que conocen alguna, y sobre todo, bueno, pues si son del Club de Libertad Digital, mucho mejor todavía. Bueno, que cambia el tiempo, que ya olvídense ustedes de la chaquetita en pleno mes de enero y saquen ya el plumas, el abrigo, porque comienza a hacer frío y eso se empieza a notar a partir de hoy mismo, pero sobre todo a partir de mañana prácticamente en todo el país. La entrada de una borrasca pone en alerta a buena parte de la mitad norte peninsular en las próximas horas y también el este peninsular con fuertes rachas de viento. Va a venir acompañada esta borrasca de lluvias que van a barrer prácticamente toda la península de este a oeste, llegando al área mediterránea a última hora del día. Así que a esta hora en Madrid, aunque tenemos 9 grados, hoy alcanzaremos una máxima de 13-14 grados, unos graditos menos que ayer, pero ya comienza a refrescar el ambiente. Hoy la máxima de las máximas la comparten Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria con 24 grados y la mínima la volvemos a localizar en Teruel, que suma un par de graditos menos, la mínima hoy en Teruel con 3 grados bajo cero. Este martes viene marcado por esa última cifra actualizada de contagios por Omicron que se han producido en España desde el pasado jueves y que ayer a última hora de la tarde actualizaba el Ministerio de Sanidad. No se crean ustedes que se dio prisa al Ministerio en aportar datos renovados a primera hora de la mañana, sino que esperó a eso de las 8 de la tarde para dar a conocer esa información. El último fin de semana del año se saldó con nada más y nada menos que 372.766 nuevos contagios, 167 fallecidos en los últimos 4 días. A pesar de esa espectacular multiplicación, reproducción del virus, lo cierto es que las cifras de ingresos hospitalarios y de ocupación de camas UCI continúan lejos, muy lejos de las anteriores olas, confirmando lo que ya han venido advirtiendo varios expertos en las últimas jornadas, y es que esas amplias tasas de vacunación en nuestro país y las características propias de esa variante hacen que la enfermedad sea mucho menos letal y que tenga, bueno, pues unos efectos mucho menos adversos. Así que esto es una buenísima noticia que por supuesto tenemos que darles y empezar así la jornada. Lo que está por ver es hasta dónde puede aguantar el sistema, porque lógicamente muchas de las personas que están contagiadas están de baja en sus domicilios, entre otras cuestiones porque no pueden teletrabajar, porque su trabajo le impide el teletrabajar, el desarrollar su función desde sus hogares, y lógicamente eso se traduce en una baja laboral. En el Reino Unido ya les comentábamos ayer que se ha hecho un cálculo aproximado de un 25% de bajas laborales. De momento en España no tenemos ningún dato que confirmen esas cifras o esos porcentajes, pero no es de extrañar que la cifra pueda ser parecida a la que puede aportar el Reino Unido o, por ejemplo, Francia, donde el índice de contagios diarios es semejante al que se está produciendo en nuestro país. El colapso en la tramitación de las bajas laborales es evidente. Cualquiera que esté pasando por esta circunstancia sabe perfectamente de lo que le estoy hablando. Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer era preguntada por esta cuestión y la ministra no ve absolutamente ningún problema. Hay ya un calendario marcado como para que no haya afectación de las bajas laborales en ningún sector en concreto que pueda perjudicar el funcionamiento de algunos servicios. Nos preocupan, evidentemente, las bajas que se plantean en el sector sanitario, puesto que es un entorno que tenemos que reforzar, también el del entorno escolar. En el día de mañana se va a reunir las ministras con la comunidad educativa al objeto de que la vuelta al colegio se asegura. Bueno, decía la ministra ayer en el día de mañana, y es que hoy se reúnen precisamente esos consejeros de Educación con el Ministerio de Educación precisamente para abordar el regreso al colegio a partir de la semana que viene, y eso también son buenas noticias y los datos así lo corroboran, y es que en principio en todas las etapas educativas, también en el bachillerato y en la universidad, el regreso a las aulas será presencial 100%, no habrá ningún tipo de restricción. Eso sí, las medidas lógicamente de seguridad se
se tienen que implementar, se tienen que aumentar. La mascarilla regresa de nuevo a los patios, de los colegios, y esta será una de las principales novedades. A partir de las 8:15 aproximadamente de la mañana tendremos ocasión de hablar con Enrique Osorio, que es el consejero de Educación madrileño, sobre esas novedades y sobre ese aspecto que nos preocupa especialmente, y es el de las bajas laborales. Dice la ministra que no hay ningún tipo de incidencia, que no hay ningún tipo de problema. Bueno, la realidad es que hay un colapso en el sistema absoluto y, lógicamente, esto ya se empieza a notar. Y a partir de la semana que viene, con los niños en el colegio y con los profesores, lógicamente, en las aulas, veremos a ver cómo se cubren esas bajas laborales, que por cortas que sean, lógicamente, es un problema para cada uno de estos organismos o para cada uno de estos colegios. Bueno, no lo puede evitar. Pablo Iglesias no puede evitar ejercer de macho alfa, y cuando la ovejita se sale del redil, ya saben ustedes, tiene que reconducirla por el caminito que él considera oportuno para que regrese de nuevo a la senda, al camino correcto, según el propio Pablo Iglesias, según el propio macho alfa. La reforma laboral llega al Congreso de los Diputados, pero el Gobierno, ya saben todos ustedes, que no cuenta en principio con los votos necesarios para convalidar ese decreto ley, después de que la Esquerra, Bildu y el propio PNV, es decir, los socios naturales de este Gobierno, hayan mostrado sus dudas al respecto, cuando no su rechazo directamente. En este contexto es donde aparece Pablo Iglesias, que desde su atalaya radiofónica catalana le decía ayer a la ministra Yolanda Díaz por dónde tiene que ir la negociación. Yo creo que deberían dejar de decirse cosas en público y hablar más bien en privado, y asumir que todos pueden tener una parte de razón y lograr rearmar un acuerdo que solamente puede ser bueno para la gente trabajadora en España, en Cataluña, en el País Vasco, y rearmar un bloque de investidura que yo creo que es fundamental. Bueno, pues Pablo Iglesias diciéndole a Yolanda Díaz, a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Empleo, lo que tiene que hacer. No sé si a esta ministra tan empoderada, como a ella le gusta utilizar la palabra, ¿no? Le habrá sentado muy bien lo que le ha dicho Pablo Iglesias, como digo, desde RAC-U, desde la radio catalana en la que colabora. En fin, no piensen ustedes que es el único, porque también en las últimas horas ha salido José María Aznar para decirle a Pablo Iglesias por dónde tiene que ir el trabajo de oposición que está desarrollando el líder del Partido Popular. Ayer, como les digo, reaparecía a través de la fundación que preside, la Fundación FAES, para instar a Pablo Casado a hacer una oposición, dice, más propositiva y sobre todo más vinculada, más apoyada en el trabajo que desarrollan los varones regionales. ¿Se imaginan ustedes en quién está pensando José María Aznar, verdad? Sí, yo también me lo estoy imaginando. No sé, eso sí, Silvia Ribeiro, Daniel Muñoz, buenos días, si el nombre de Isabel Díaz Ayuso aparece en ese nuevo papel FAES que se ha publicado en las últimas horas. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Bueno, en ese informe de FAES no se menciona de forma explícita a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero es conocido por todos que la dirigente regional es un referente para el expresidente Aznar. Ese proyecto creíble que Aznar reclama a Casado pasa por el resultado de las elecciones en Castilla y León, que darán paso a la celebración de 7 congresos regionales del partido, entre ellos el de Madrid. Otro punto con el que FAES ha expresado su malestar es con la oposición frontal de los populares a la reforma laboral del Gobierno. Entiende la Fundación que la reforma de Yolanda Díaz no deroga la del PP y que, como estrategia para desgastar al Gobierno, otra opción hubiese sido más oportuna. En la dirección del Partido Popular, sin embargo, no tienen dudas y se mantienen firmes en el rechazo a la misma. Lo anunciaba ayer Javier Maroto, el vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, no entiende la posición del PP. Nosotros defendemos la reforma laboral que lleva existiendo en este país 10 años y que ha creado millones de puestos de trabajo, especialmente, como apuntaba, desde para el colectivo, para el empleo femenino, para el conjunto de las mujeres. Y a veces hay que sentarse, hablar, negociar y buscar acuerdos y consensos de país. Y veo que en política esto cada vez es más complicado. Y yo sí hay algo que quiero resaltar del acuerdo entre los sindicatos y la patronal, es que se ha vuelto a alcanzar otro acuerdo de diálogo social. En 40 años van muchos. Sin embargo, no vemos esos acuerdos políticos. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede, pero como nos comentaban anteriormente nuestros compañeros, por ejemplo, analistas externos de FAES entienden que esa oposición frontal del Partido Popular a esa reforma laboral no tendría que haber sido tal.
quizá hubiera puesto en una situación mucho más comprometida a la ministra Yolanda Díaz y sobre todo al Gobierno de España con una abstención o con un voto a favor, que hubiera creado lógicamente pues muchos problemas y mucha disensión dentro de lo que es el gobierno con sus propios socios, como por ejemplo la Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu o el propio PNV. En cualquier caso, ese trámite parlamentario se ha iniciado ya, comienza ya en las próximas horas, en los próximos días, y lógicamente aquí les contaremos en qué consiste. Pero anteriormente les hablábamos de esa oposición que está desarrollando Pablo Casado y de los frutos que en principio le deberían de estar reportando al líder del Partido Popular, que no acaba de despegar en las encuestas. Es cierto que lógicamente coincide con esa crisis interna, sobre todo en el Partido Popular de Madrid, y con esa confrontación con Isabel Díaz Ayuso que a día de hoy prácticamente nadie entiende en el partido. Sin embargo, es cierto que en las encuestas locales, en las encuestas regionales que se están conociendo, son muy favorables para el partido de Pablo Casado, que lidera Pablo Casado, y hoy hemos conocido la última de ellas, es la que publica el diario El Mundo sobre los resultados electorales en Castilla y León, que ya saben todos ustedes, acudirán a las urnas el próximo 13 de febrero y que como pista desde luego de despegue para futuros compromisos electorales y también esos congresos, esos procesos congresuales que tiene el Partido Popular en el horizonte, son óptimos. Es que Mañueco estaría a las puertas incluso de poder conseguir una mayoría absoluta y por tanto no tener que hacer o que recurrir a otra formación, en este caso Vox, que por otro lado tiene una entrada espectacular en las Cortes de Castilla y León. Sí, el Partido Popular lograría entre 37 y 42 procuradores, uno por encima de la mayoría absoluta en la horquilla más alta. Los socialistas serían segundos con entre 27 y 31 asientos, 4 menos que ahora, y Vox podría pasar de 1 a 9 procuradores, si bien por ahora, por ejemplo, no ha aclarado si presentará un candidato o será Santiago Abascal quien acaparará la campaña, como hizo el partido en Galicia. También esta encuesta refleja el trasvase de votos de Ciudadanos al Partido Popular. Los de IGEA pasarían de 12 a un procurador. Podemos, que va a concurrir en coalición con Izquierda Unida, lograría entre 1 y 3. Actualmente tiene 2. Luis Tudanca, el candidato de los socialistas, entra en campaña. La decisión del señor Mañueco de dinamitar su propio gobierno y dejarnos sin presupuestos es tremendamente irresponsable. Y hoy ya sabemos que solo tiene dos causas. Una, la guerra interna del Partido Popular entre el señor Casado y la señora Ayuso. Y dos, y más grave, la corrupción. Bueno, fíjense ustedes, Luis Tudanca, que muchos de ustedes lo habrán escuchado hoy por primera vez en la valoración de líderes que hace esta encuesta del diario El Mundo, aparece en tercer lugar con un 4,1, pero es que no se crean ustedes que Francisco Igea, que ha tenido toda esa opción, ¿no?, como vicepresidente del gobierno de la región, tiene una puntuación mucho mayor, un 4,2%, 5 puntos. Con 5 puntos se queda el presidente regional, el señor Mañueco. ¿Y hasta qué punto, bueno, la ausencia de un liderazgo claro en la región puede ser notable y puede ser rentable para una formación como por ejemplo Vox, que sin tener un liderazgo claro y absoluto en la región directamente aparece en el panorama en el Parlamento de Castilla y León con hasta 10 diputados? De ahí que lógicamente se estén pensando si es el propio Santiago Abascal el que lidera esta campaña electoral, que todo parece que va a ir por ahí la cuestión, o si presenta un candidato o una candidata clara, en este caso para las Cortes de Castilla y León. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Tiene que ser algo lógicamente tempranero porque la campaña electoral comienza en tan solo unos días. Bueno, hoy va a ser un día interesante en cuanto a los datos que les tenemos que contar, aparte de las cifras del desempleo del mes de diciembre, que conoceremos a partir de las 9 en punto de la mañana y que Luis Fernando Quintero nos va a abordar en el programa, como todos los días. Hoy el Instituto Nacional de Estadística también va a publicar datos sobre la ocupación hotelera en nuestro país. Les estamos hablando nada más y nada menos que de la principal industria en España, nada más y nada menos que el 14% del PIB, con además un congreso extraordinario, fundamental para los intereses turísticos españoles, como es Fitur, también a la vuelta de la esquina. La aparición de la variante Omicron ha multiplicado las cancelaciones y las grandes empresas hoteleras están reclamando ya al Ejecutivo, por ejemplo, una prórroga de los ERTE hasta el próximo verano. Veremos a ver qué datos se aportan, pero lo cierto es que los
datos de Omicron conocidos en las últimas horas, de contagios conocidos en las últimas horas, ni muchísimo menos son buenos para los intereses turísticos en nuestro país. Desde el jueves de la semana pasada, 372.000 personas se han contagiado por la nueva variante Omicron. En líneas generales, los casos son menos graves y, por tanto, la presión hospitalaria y en unidades UCI no es tan elevada como se podría prever en un principio. En Cataluña, el Gobierno ha pedido la prórroga de las restricciones otros 14 días, a lo que se suma otros 6 municipios que secundarán el toque de queda. En esta comunidad, los positivos se podrán notificar en las farmacias para descongestionar los centros de salud. La directora del Servicio Catalán de Salud, Gemma Craig-Winkel, sobre la aparición de varios casos en la comunidad decía esto. La coinfección de casos de COVID con gripe se ha visto de manera esporádica. En estos momentos no es un tema que sea lo más habitual y los casos que en estos momentos se han detectado no revisten ni una especial gravedad ni de una diferencia de abordaje respecto a casos unívocos de COVID o de gripe. Bueno, y este también es otro dato interesante a tener en cuenta y también es una buena noticia. No necesariamente la combinación de los dos virus tienen que llevar al paciente a una vía grave o letal, como se está comprobando. Se comprobó ya en otro país, en Israel, apareció allí el primer caso en una embarazada, además sin vacunar, y los primeros casos han aparecido también en Cataluña y, como nos explicaba la responsable de salud pública en esta región, los casos no son especialmente graves. Bien, en estos primeros compases del año 22 vamos a vivir un enésimo enfrentamiento entre el Gobierno y su socio prioritario en el Ejecutivo, Unidas Podemos, que lógicamente tiene que andar con los codos para hacerse un hueco en el panorama político nacional y lógicamente no perder pues el pulso de la actualidad política. En este caso, con unas elecciones en el horizonte, ahí hay que estar al quite y Ione Belarra y María Jesús Montero, pues parece que ya están preparando y están en la casilla de salida precisamente para presentar esa nueva ley de familias que está elaborando Ione Belarra, la que en otro momento fue presentada como la nueva o futura lideresa de Unidas Podemos. ¿Quién se lo iba a decir a Ione Belarra, incluso a Irene Montero, que se iban a quedar a día de hoy en el sitio y en el papel en el que están? Y lógicamente ya se están reclamando su posición. Lo que pasa es que se han encontrado con la ministra Montero, que tampoco está por la labor. Esto me suena mucho, de alguna manera, a ese enfrentamiento, recordarán ustedes, que en su día tuvieron Carmen Calvo y la propia ministra Montero. Pues algo parecido podría estar sucediendo. Sí, ahora es la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quien se enfrenta a la ministra de Hacienda a cuenta de la Ley de Familias que Podemos quiere llevar al Consejo de Ministros en este mismo mes de enero. La disculpa o la disputa no se ciñe tanto a los tiempos como al contenido. Al parecer, o al pasar de la elevada inflación, Ione Belarra quiere conceder un cheque de 100 euros mensuales por hijo y 125 euros si se trata de una familia monoparental. Aguardan también la llegada al Consejo de Ministros de la Ley Trans, la Ley de Vivienda o la Ley de Protección Animal. Durante este primer trimestre, Unidas Podemos también presionará para subir de nuevo el salario mínimo en un intento de que el Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, anote un nuevo tanto tras la reforma laboral pactada con patronal y sindicatos. Triunfo que deberá culminar con su aprobación en el Congreso, un escenario remoto a día de hoy. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. La ley estrella de Yolanda Díaz, la reforma laboral, podría encallar en el Congreso. El Gobierno no encuentra aliados. Sus socios como Esquerra, Bildu o Más País están en contra de la norma y la tildan de cosmética, ya que dicen mantiene casi toda la legislación de Fátima Báñez. Solo el PNV la apoyaría. Por eso el Gobierno se lanza ahora a buscar otros apoyos. No descartan sumar al Partido Popular. María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Es que el Partido Popular apoye una reforma que es fruto del diálogo social y, por tanto, correspondería que el Partido Popular respetara un acuerdo del diálogo social. Este iba a ser el año de la recuperación. El Gobierno lo había subrayado y lo fiaba todo a la llegada de fondos europeos, pero la inflación les amenaza. La subida del IPC, un 6,7% en diciembre, preocupa. Si se mantiene, se podría comer más de 12.000 millones de euros de los presupuestos. Sin embargo, el Gobierno mantiene su hoja de ruta. Pese a que los expertos recomiendan recortar el gasto público, Podemos presiona para aprobar antes de final de mes un cheque bebé. El Ministerio
Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra quiere que su ley de familias incluya lo que han dado en llamar una renta de crianza universal. Serían 100 euros mensuales por niño hasta los 3 años. 125 si se trata de una familia monoparental. Podemos ya intentó incluirlo en los presupuestos, pero en ese momento se quedó fuera. Ahora quieren que se apruebe este mes de enero, que es cuando la ley podría llegar al Consejo de Ministros. Lo que ya es inminente es que los agentes sociales se van a volver a reunir porque Trabajo quiere otra subida al salario mínimo. La patronal se opone y ya no estuvo en la subida de septiembre. Ahora podría repetirse la misma situación. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bien, este señor que acaban de escuchar se llama Antonio Muñoz, es el nuevo alcalde de Sevilla y ayer tomó posesión de su cargo como jefe del consistorio en la capital hispalense. La verdad es que es muy interesante, aparte de sustituir a Juan Espadas, lo que allí se produjo. Primero porque nadie cumplió absolutamente ninguna norma COVID. Allí lo de las restricciones en el Ayuntamiento de Sevilla se lo pasan, como se suele decir vulgarmente, por el arco del triunfo. Allí había hasta 3 ministras que estaban pendientes de lo que sucedía en el consistorio y un pleno totalmente abarrotado para ver cómo este señor juraba su cargo. Y nadie, absolutamente nadie, dice nada. ¿Y qué pasa? ¿Por qué había tantas ministras? Dirán ustedes. Bueno, entre otras estaba la ministra Montero, que dicen que podría ser la sustituta de este señor cuando se presenten las elecciones, porque no está claro que este señor, el señor Muñoz, vaya a ser el próximo candidato socialista a la alcaldía de Sevilla. Es que podría ser la señora Montero. Bueno, así que nadie quería perder su asiento en lo que ayer sucedía en el consistorio hispalense, aunque eso sí, de Omicron nadie se acordaba ayer, absolutamente nadie. Lo de ayer fue un claro intento de escenificar fuerza y unión por parte de los socialistas en vísperas de un más que posible adelanto electoral en Andalucía. Los pronósticos a día de hoy son poco halagüeños para ellos. Es una incógnita la capacidad para movilizar al votante de Juan Espadas. La gestión de Moreno Bonilla se valora positivamente y la más que posible candidatura de Macarena Olona otorgaría al centro derecha una mayoría absoluta holgada. Este lunes la diputada de Vox en el Congreso ha vuelto a hacer acto de presencia en Andalucía, en esta ocasión en Málaga, para valorar las indagaciones de su partido sobre las posibles irregularidades cometidas por el presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, y que la Junta, según Olona, habría tapado. Llegaremos hasta el final para investigar todas las graves irregularidades que desde luego Vox va a sacar a la luz frente al oscurantismo del Partido Socialista, del Partido Popular y de Ciudadanos. Es La Mañana de Federico. Es radio. Beatriz Dávila, buenos días. Buenos días. Bueno, ya te has descargado tu RadarBot, ¿verdad? Exactamente, y además te diré que si te quieres ir a Logroño, no hay mejor aplicación legal que te avise con tu móvil de todos los radares de tráfico que haya por el camino, fijos de tramo e incluso cámaras de semáforo. Se puede descargar completamente gratis en tu tienda de aplicaciones y así ya puedes empezar a ahorrar de tus multas. Además, si quieres probar también de manera gratuita, tienes la versión premium sin ningún compromiso y descubrir funciones como navegación y radares por todo el mundo sin conexión a internet, la opción de ir por ruta con menos radares, avisos a la entrada y a la salida de zonas escolares y funciones exclusivas para profesionales del transporte. Y todo esto y mucho más, así que aquí estamos esperando. Busca en tu tienda de aplicaciones RadarBot y empieza a ahorrar en tus multas ya. Oye, ¿por qué no? El Logroño puede ser un lugar maravilloso para pasar un fin de semana, así que hasta allí nos vamos con nuestro RadarBot. Vamos a saber cómo se circula por las carreteras españolas. Pues el tráfico se mantiene lento en la M30 con retenciones en el nudo sur y manoteras en el centro de la ciudad. Se están produciendo parones a la altura de la Cuesta de San Vicente, en el Paseo de las Delicias y en el Paseo de Santa María de la Cabeza, también en la calle de la Gran Vía y en la calle José Abascal hasta la calle de María de Molina. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de las carreteras españolas. Eritz Cerezo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. A esta hora se circula con total tranquilidad en la red de carreteras del país, sin retenciones ni tampoco incidencias, afortunadamente, tanto en las vías principales como secundarias. Por tanto, van a encontrar tráfico fluido y cómodo en los accesos y salidas de los principales núcleos urbanos. RadarBot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Hola, soy RadarBot, la app gratuita experta en detección de radares que deberías usar con tus navegadores habituales si no quieres sorpresas. Sé que tu navegador habitual también detecta radares. Bien por él, pero con todos los respetos, alguno se le escapa, ¿verdad? Algunos se me escapa, sí.
No pasa nada. Le echo un cable con radares fijos y móviles que solo yo tengo detectados. Somos totalmente compatibles. Tal para cual, ¿eh? Amigos de toda la vida. Así soy yo, el especialista en radares. Soy Radarbot. Descárgame gratis. Es la mañana. Es radio. Son ya las 7 y 34 minutos de la mañana, las 6 y 34 en las Islas Canarias. Continúan en la sintonía de La Mañana de Federico en Es Radio, y con Silvia Ribeiro y Beatriz Dávila vamos a contarles más noticias que nos deja la jornada. Atención a lo que está sucediendo en Valencia y atención a lo que está denunciando el Partido Popular en la comunidad autónoma, y es que están surgiendo más casos, muchísimos más casos de niños y menores tutelados por la comunidad autónoma que han sufrido abusos sexuales y que han sido explotados sexualmente. Lo denunciaba ayer el Partido Popular, en concreto María José Catalá, la representante del Partido Popular, que amplía de esta manera la denuncia inicial que se produjo y que afectaba al marido de Mónica Oltra, cuando esta, por cierto, era la responsable de la Consejería de Igualdad en la comunidad autónoma. Estamos hablando nada más y nada menos de 175 menores que habrían sido abusados sexualmente, no solamente en las casas de acogida, sino también incluso en régimen de acogimiento familiar. Es un informe que ha elaborado el Defensor del Pueblo en la región y que no se crean ustedes que ha contado con la ayuda para poder elaborarlo, sino que se ha encontrado en la elaboración del mismo con numerosísimas trabas, con numerosísimos problemas para elaborar, como les digo, este informe del cual conocemos estos datos. En la Comunidad Valenciana, el Defensor del Pueblo denuncia en un documento oficial que solo en el último año 175 menores tutelados han sufrido abusos sexuales en la región. La mayoría de las víctimas son chicas de entre 13 y 17 años. Los abusos se habrían producido además en centros dependientes de la comunidad, pero también entre menores que se encuentran en régimen de acogimiento familiar. El Partido Popular va a utilizar este informe para ampliar la denuncia contra la consejera de Igualdad y vicepresidenta Mónica Oltra en Europa. Escuchamos a María José Catalá. Y la protección de los menores tutelados por parte de la Generalitat Valenciana está siendo muy deficiente. Y en ese sentido, decirles que el Grupo Popular, el Partido Popular, ha ampliado la denuncia a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea con estos datos y, por tanto, exigimos y exigiremos al presidente de la Generalitat en primera persona responsabilidades y le interpelaremos sobre la situación de los menores tutelados. Bueno, y está bien que el Partido Popular coja las riendas de esta cuestión, porque alguien tiene que hacerlo y, por supuesto, alguien tiene que denunciarlo. En cualquier caso, aquí ya estamos hablando de una situación límite de 175 menores que han sido abusados ya no solamente en los centros de acogida en donde están estos niños viviendo, sino incluso en régimen de acogimiento familiar, incluso en familias a los que se ha cedido de manera temporal la custodia y la guarda de estos niños y el cuidado de estos niños durante un momento. ¿A qué familias se están dando estos menores? Las consejerías, y entiendo que los organismos públicos tienen unos mecanismos de investigación, lógicamente de seguimiento familiar de estas familias que de otra manera, de manera voluntaria, se implican en el cuidado de estos menores que pasan por esta situación crítica. Bueno, pero es que el informe que ha elaborado el Defensor del Pueblo en Valencia habla de abusos a niños de entre 0 y 3 años. De entre 0 y 3 años. ¿A qué familias, a qué personas se están entregando estos niños? No digo yo que vayan a estar mejor en una institución pública, porque ya están viendo ustedes lo que está sucediendo en algunas instituciones públicas en nuestro país, en las más importantes, en las que tendrían que estar cuidando de los menores que ya mala suerte han tenido de nacer y de vivir en el seno familiar que les ha tocado, en desgracia. Pero realmente, ¿a qué familias les están entregando también a estos pequeños? En fin, lógicamente hay que seguir esta cuestión y la seguiremos de cerca. Y otro caso que se ha producido en Madrid, que no tiene absolutamente nada que ver, pero que unos bulos y unas informaciones falsas publicadas a primerísima hora de la mañana hacían prever un caso semejante al que les acabamos de contar. En este caso, lo que sucedió ayer en Madrid es una operación policial contra una banda que abusaba también de menores y entre las menores había una niña que efectivamente estaba tutelada en un centro de menores en la Comunidad de Madrid.
Y precisamente la comunidad ha aclarado que en contra de lo inicialmente publicado, solo una de las 10 menores explotadas por esta trama estaba tutelada por el gobierno regional, que además ha colaborado en la investigación. La policía ha detenido en la operación a 37 personas, la mayoría extranjeros. Entre los arrestados hay un conocido rapero youtuber utilizado como gancho para atraer a las menores que eran explotadas. Silvia Pérez es la portavoz policial. Las obligaban a distribuir la droga a bordo de patinetes y una vez se producía la entrega las ofrecían para mantener relaciones sexuales con los compradores. En otra ocasión las trasladaban a un conocido polígono de la ciudad de Madrid, donde allí se seguía el mismo modus operandi. Una vez que los compradores adquirían su dosis, ofrecían el servicio sexual de estas menores. Estamos hablando de menores de entre 14 y 17 años. Como les digo, el hecho de que solamente sea una la que estaba al cargo, ¿no?, de una institución pública no es desde luego óbice para que no se investigue la cuestión y para que no se investigue también lo que sucede en ese centro de menores, pero lógicamente no estamos hablando de la cantidad de niños, de menores abusados, como es el caso, por ejemplo, de la investigación que se desarrolla en Valencia o la que se desarrolla en Baleares. En cualquier caso, atención, un rapero y un youtuber con centenares de miles de seguidores es el gancho que se utilizaba para atraer a estas niñas. Cuidado, por tanto, de nuevo una vez más con las redes sociales y con estos ganchos que encuentran los menores, lógicamente, en estos canales precisamente para, bueno, pues para hacerlas acabar en este tipo de situaciones. Y gracias a que una de estas menores pudo salir, se pudo zafar de sus secuestradores, porque también las mantenían en un régimen ya no solamente de drogas, sino también de casi semisecuestro, pues se pudo denunciar y conocer este caso. En fin, vamos a hablarles ahora de otra denuncia bien distinta que pasa bastante inadvertida en los medios de comunicación, a excepción de Libertad Digital, que les está contando la última hora y que centra la actualidad judicial en estos primeros días de 2022. Nos puso sobre la pista a finales del año pasado el ex líder de la UGT en Madrid con su dimisión tras desvelar una trama para desviar precisamente fondos desde el sindicato. Esa denuncia va cobrando forma y la Fiscalía ya está detrás de la misma. Tiene todos los datos nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Buenos días. La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias de investigación tras la denuncia presentada por el sindicato UGT en relación al presunto desvío de partidas procedentes del Fondo de Garantía Salarial Fogasa. Esta denuncia se ha acumulado a otra presentada ante la policía por el recién dimitido secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Rehillo. Tras la dimisión de Rehillo se puso en marcha una gestora que es la que puso en manos de la Fiscalía de Madrid la documentación facilitada en su denuncia previamente por el ex líder del sindicato. El desvío de dinero público del presunto entramado de corrupción se habría situado entre el 1 millón y los 2 millones de euros y se habrían creado trabajadores falsos y empresas ficticias para poder desviar los fondos. Bueno, Silvia, yo ya sé que tú eres de la Mutua. Hombre, y que estás tratando de convencerme. No tienes que hacer muchos esfuerzos para que yo también me haga. Bueno, pues te voy a confesar una cosa ahora que no me ves. He aprovechado, mientras Miguel Ángel nos contaba esta información muy interesante, para a través del WhatsApp enviar un parte de mi seguro a la Mutua. Y todo por WhatsApp, como te digo. Sí, es que son así de modernos y de prácticos, porque en Mutua te hacen la vida más fácil. Así que si te cambias ahora, Rosana, a la Mutua, además de dar tus partes por WhatsApp, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Venga, llama ya al 91 555 55 55. Repito, 91 555 55 55. O si lo prefieres, puedes consultar las condiciones en mutua.es. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Voy a llamar a la Mutua. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Vamos a repasar la prensa económica, como siempre empezamos por Libre Mercado. Cuéntanos. Eso es, bueno, pues en Libre Mercado tenemos un informe que no nos podemos perder, titulado El esfuerzo fiscal se dispara un 11%, pese a que la economía ha caído un 6%. Y esto, lamentablemente, es uno de los principales problemas que tenemos en España y es una de las principales piedras que tiene la economía española en el camino para poder disfrutar de esa recuperación vigorosa de la que tanto presume el Ejecutivo y que finalmente nunca termina llegando. Recordemos que Calviño lleva vendiendo que vamos a tener esa recuperación fuerte casi desde el mes siguiente a cerrar la
economía por completo en marzo de 2020. Dijo que llegaría en verano, luego que el año siguiente, después que en 2021, después que en 2022. Ahora las casas de estudio más optimistas fían para mediados de 2023 cuando se empiecen a alcanzar en España datos de crecimiento previos a la pandemia. En cualquier caso, como digo, este es uno de los principales problemas. Lo que tenemos en España es que cada vez el gobierno nos pide un esfuerzo fiscal mayor. La prueba es este informe que te comento, ese esfuerzo fiscal que se dispara en este año 2021 un 11%, pese a que la economía ha caído un 6% respecto a niveles prepandemia. Y bueno, pues estas dificultades se verán aumentadas si se terminan aprobando esas subidas fiscales que ya ha anunciado el Ejecutivo. Bueno, de hecho, comentabas tú anteriormente, Nadia Calviño sigue dándole hoy a la matraca porque hoy, en una entrevista precisamente en Expansión, el titular que se extrae de la misma, la recuperación se ha acelerado en España. Ella continúa, ¿no?, en esta línea. Sí, fíjate, más que una entrevista es un artículo sí, que firma Nadia Calviño en el diario Expansión y que este diario lleva a su titular principal de portada, y rescatan esta afirmación de la ministra: la recuperación se ha acelerado en España. Pero añade Calviño que casi 2 años después de la llegada de la pandemia, la economía española encara 2022 con una perspectiva absolutamente inédita, porque dice Calviño que ahora sí que se ven las trazas de que vayamos a tener esa gran recuperación, de nuevo dando la pelota delante, de nuevo vendiendo una recuperación que no termina de llegar, y una recuperación que se ha fiado únicamente en España, y esto es lo dramático, se ha fiado únicamente en España a que la apertura de la economía y, digamos, la atenuación de la pandemia pueda permitir que precisamente esa actividad recupere los niveles previos, pero sin hacer absolutamente nada, más bien al contrario, poniendo, como decíamos antes, muchos más impuestos encima de la mesa y complicando la vida y la tarea a las empresas para que puedan establecerse en nuestro país. Bueno, otro de los aspectos precisamente que destacabas de este mismo diario es el nuevo valor catastral de la vivienda, ¿no?, y ese aluvión de litigios, ¿no?, por esta nueva situación, ¿no? Desde luego, hablábamos de que están pidiendo cada vez más impuestos, están subiendo todos los impuestos, y uno de ellos, las SICAPs era una de las noticias que se destacaba ayer. Hoy este nuevo valor catastral de la vivienda, que nos cuenta Expansión, que se va a traducir en un fuerte alza fiscal y en un aluvión de litigios. De nuevo más problemas, de nuevo más impuestos. Está tratando de exprimir la gallina de los huevos de oro el Ejecutivo español. Bueno, luego a partir de las 9 nos cuentas los datos del desempleo, del trabajo del pasado mes de diciembre. Ayer nos lo anunciabas, y a partir de las 9 ya tendremos la información y, por supuesto, la apertura de la bolsa, que habrá que estar también muy pendiente de ella. Muchas gracias, Luis. Un placer, Rosana. Luego te volvemos a escuchar. Muy bien. Ahora se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y a las 8 en punto regresamos con más información y ya nuestra tertulia, hoy con Julián Quirós y con Luis Valcarce. Por cierto, también vamos a hablar con el consejero Osorio, el consejero madrileño de Educación, que nos va a dar su perspectiva sobre la situación de la escuela en estas primeras jornadas del 2022, con Omicron amenazante, pero parece que en principio hay unanimidad de criterio por parte de todas las comunidades autónomas para empezar el curso con la mayor normalidad posible a partir de la semana que viene, y por supuesto la República de los Tontos, no se la pierdan. Es Radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.